Muy bien, comenzamos una nueva tanda, un nuevo bloque con calidad genética, en la cual abordaremos distintos aspectos que hay que tener en cuenta al momento de realizar los análisis. Comenzamos el bloque con Alejandra Ferenzi. Alejandra es ingeniera agrónoma de la Universidad de la República y tiene una maestría y un doctorado en Michigan. Actualmente es gerente de bioseguridad del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Adelante, Alejandra. Muchas gracias, Vanessa. Buenas tardes, buenas noches, depende de dónde estén. Vamos a hablar en esta charla de los organismos genéticamente modificados, qué son y cómo se regulan en el Uruguay. Primero, preguntar entonces qué es un OGM. Como ven allí la definición de la FAO, es un organismo vivo que posee una combinación novedosa de material genético, que no la tenía en su genoma y se le es insertada, obtenida mediante el uso de distintas tecnologías que se engloban en lo que sería biotecnología moderna, que aquí ustedes tienen lo que sería esas técnicas de biotecnología moderna, que no vamos a entrar en ellas, pero incluyen lo que es el ADN recombinante, y un poquito para ir paso a paso cómo generaríamos un OGM. Primero tenemos que identificar la característica deseable. El beneficio de estas técnicas es que esa característica la podemos encontrar en cualquier organismo. Si nosotros queremos modificar un vegetal, esa característica la podemos encontrar en un microorganismo, en un animal, en cualquier otro organismo, porque el código genético lo puede leer cualquier organismo. Entonces, haciendo la construcción adecuada, eso es posible. Así que el primer paso sería identificar esa característica deseable, luego localizar los genes en ese organismo de origen, cuáles son los genes, aislarlos, clonarlos y hacer la construcción genética adecuada para poder insertar en nuestro organismo objetivo. Ahí tendríamos ese ADN recombinante y luego por distintos métodos de transformación introducimos entonces esa construcción genética en las células vegetales. Y luego vamos a tener que seleccionar en cuáles de ellas ha quedado, en qué células quedaron inserta la construcción que nosotros queríamos. Luego esas células se regeneran a formar una planta entera. Cuando estamos en vegetales, la capacidad de totipotencia que tienen los vegetales nos permiten a través del cultivo in vitro regenerar a partir de unas células una planta entera. Y luego eso pasa a todo lo que sería un programa de pre-mejoramiento para insertar esa característica, esos genes en las variedades que tienen, que son elite agronómicamente, que son las que se van a comercializar. Esta charla entonces también lo que tiene como objetivo es entender un poquito cómo los pasos que hubieron para generar un transgénico, que es un sinónimo, un OGM, pero también cómo se regulan en el Uruguay, cómo es la regulación que hay de estos desarrollos. Por eso es que allí le listamos que luego viene el sistema regulatorio. Estos productos tienen que pasar por un sistema regulatorio previo a la comercialización. Aquí en la presentación yo les dejo esto es unas fichas y tenemos un puzzle de tamaño grande y mucho material didáctico en la web que tienen allí, que ustedes pueden encontrar estos procesos en más detalle, por ejemplo, cuáles son esas técnicas de transformación para insertar el gen, si es por biolística, si es por agrobacterium, o sea, son detalles de los procesos que si ustedes quieren profundizar en esa web del Sistema Nacional de Bioseguridad pueden encontrar videos y más materiales para interiorizarse cómo entonces se generaría un transgénico. Y después me gustaba también incluirles, además de lo que sería que por lo menos tengan los conceptos, que la transgénesis la ven allí como en el segundo punto, pero previo a todo lo que sería la transgénesis, el mejoramiento, y todavía se continúa usando mucho ahora, lo que sería la mutagénesis al azar, generar mutaciones al azar en el genoma para lograr la característica deseada a través de radiaciones, inserciones o agentes químicos. Esas mutaciones que se generan a partir de estas metodologías, radiaciones, inserciones o agentes químicos, son al azar. Esas mutaciones se generan al azar en el genoma, luego vemos el fenotipo y vemos si tiene la característica deseada. Lo mismo nos ocurre en la transgénesis. Cuando nosotros insertamos esa construcción específica que queremos, es al azar en el genoma. Por eso allí tenemos entonces el señor con la venda, con los ojos tapados,
y por eso también la justificación de que haya un sistema regulatorio donde ese desarrollo tenemos que ver dónde quedó insertado ese gen, que no haya interrumpido otras construcciones o la expresión de otros génesis. Y hoy por hoy ya existen y están ya apareciendo productos derivados de nuevas técnicas de la biotecnología, que lo tienen allí en naranjita, mutagénesis dirigida por técnicas de edición de genoma, que ahí nos permiten hacer un cambio en el genoma específico, en un sitio del genoma, en un locus específico. Se pueden hacer mutaciones puntuales, sustituir una secuencia por otra, inserción de una secuencia nueva de otro organismo. O sea, nos da la posibilidad de editar, por eso edición de genoma, de trabajar con el genoma de manera mucho más precisa. Eso me gustaba contárselos porque es algo que ya están apareciendo a nivel mundial, productos derivados de la edición de genoma, y en los países se va trabajando sobre qué normativa, cómo se va a regular eso. En Uruguay todavía no está definida la normativa para edición de genoma, estamos trabajando en eso, pero ahora vamos a pasar entonces a explicar cómo en el Uruguay se regulan los organismos genéticamente modificados, los organismos que fueron generados a través de esos pasos que recién les explicaba, ¿no? Que hablábamos, bueno, de transgénesis o a través de ADN recombinante. Un poquito, antes de pasar a esa regulación, cómo lo regulamos, les queríamos contar, ubicar un poco al Uruguay, en la región y en el mundo, respecto a los países que han adoptado estas tecnologías de tener vegetales genéticamente modificados. Como ven allí, hay 29 países que siembran los cultivos GMs, esto es un dato del año 2019, en 190 millones de hectáreas, que sería más o menos el área que está allí marcada en verde, y a la derecha ustedes se encuentran los países. Uruguay está en el lugar 11 de la lista, como país que planta como mínimo 1 millón de hectáreas o más, y después continúa la lista de abajo con todo otro grupo de países donde plantan menos de 1 millón de hectáreas. Otra aclaración que también es importante tener en cuenta es que en realidad, si ponemos en el mundo, sumamos a esos 29 países que cultivan OGM, sumamos a aquellos países que importan productos derivados de la biotecnología para consumo humano y animal, serían otros 43 países adicionales, o sea que en total habrían 72 países donde de alguna manera tienen un sistema regulatorio que están autorizando ya sea el consumo humano o animal o su cultivo. Ahí tienen en verde oscuro, serían los países que siembran, que autorizan para consumo y siembra, y en verde clarito serían los países que no cultivan, pero sí aprueban eventos para su consumo humano y animal. Aquí después también tienen el mismo listado de los principales países. Uruguay está allí remarcado en rojo, y la información adicional que tenemos en este cuadro son qué tipos de especies tenemos autorizadas en Uruguay y en cada uno de los países que allí aparecen. Como pueden ver, en Uruguay tenemos maíz y soja aprobado comercialmente para su cultivo, consumo humano y animal, pero pueden ver que hay muchos otros cultivos que en otros países también están aprobados. En el link que tienen a la izquierda también les queda el link a la página web, donde tenemos la publicación de todos los eventos que en Uruguay se van aprobando, cuál sería la característica que otorga la especie, y los que estamos analizando, los eventos que están bajo análisis, en qué etapa se encuentra el análisis. En ese link ustedes allí lo pueden encontrar. Y como ven en el marco allí, lo que poníamos en el recuadro para Uruguay, nosotros recibimos solicitudes para uso de organismos genéticamente modificados, de vegetales, estamos hablando, y hacemos regulación para uso a nivel de laboratorio e invernáculo, que eso sería como un primer nivel que le hablamos regulación confinada, porque estaría completamente en una estructura cerrada y tenemos un protocolo específico para laboratorio e invernáculo. Después ya pasamos a ensayos a campo, que podría ser un ensayo de investigación hasta 2 hectáreas. Luego vamos a producción de semilla, que también es con protocolo de bioseguridad, para destino para la exportación, producción a contraestación, que ya ahí ya hablamos de más de 1000 hectáreas, y luego ya está el uso, la categoría de uso comercial, donde quedan completamente desregulados los eventos.
Y como les decía, que a nivel comercial en Uruguay existen eventos en maíz y en soja. Más o menos tenemos 12 eventos autorizados en soja y más o menos 20 en maíz. Y las características que tenemos en Uruguay son tolerancia a herbicida y resistencia a insectos, es un poco las combinaciones entre ellos que tenemos, ¿no? A distintos herbicidas y a distintos insectos. Bien, entonces ahora sí pasaríamos a ver, bueno, cómo se regulan los OGM. En el caso de Uruguay, Uruguay tiene una normativa hace 24 años que coincide justamente como país productor de productos agropecuarios, se embarca en esta tecnología desde los inicios, desde el año 96, cuando surge la primera soja con resistencia a herbicida. Uruguay genera un sistema regulatorio para analizar esta normativa y bueno, definir si se autoriza o no su uso, y desde entonces Uruguay va avanzando en distintos ajustes a ese sistema regulatorio para ir acompasando los cambios en la tecnología. Actualmente rige lo que es el decreto 353 desde el año 2008, que conforma lo que le llamamos el Sistema Nacional de Bioseguridad, que busca cuidar que el desarrollo, uso y manipulación de los vegetales genéticamente modificados sea seguro para el ambiente, la salud humana y animal. Y acá explicar un poquito entonces qué es la bioseguridad, por qué le llamamos Sistema Nacional de Bioseguridad. Dentro de lo que es el paraguas de la bioseguridad entran todos los que son aquellas medidas políticas y procedimientos que se ocupan de evitar riesgos para la salud humana, animal, la conservación del ambiente, que puedan ser derivados de distintas actividades, de distintos productos. Producción de alimentos, introducción de plagas y plantas, zoonosis, como allí tienen el listado, pero incluye la introducción y uso de organismos genéticamente modificados. Entonces, el gran paraguas de la bioseguridad depende del país. Hay países que en un ministerio abarcan todos ese listado de temas y productos en una misma unidad, en una misma área. Aquí en Uruguay está dividido en distintas partes y donde yo estoy se trabaja en la bioseguridad de los OGM. ¿tá? Es un poquito, en otras divisiones se trata la bioseguridad de otros temas. Entonces, ¿cómo es que el Sistema Nacional de Bioseguridad hace para determinar si se autoriza o no un evento transgénico en el Uruguay? Se aplica la metodología de análisis de riesgos, que es una metodología aceptada internacionalmente para el análisis de cualquier nueva tecnología. Esta metodología está bien establecido a su vez en el Códex Alimentarius. Nosotros nos basamos en acuerdos internacionales que somos parte y entre ellos está el Códex y así lo establece para el análisis, la aplicación de esta metodología. Como pueden ver, tiene 3 instancias o tiene 3 ámbitos que entre ellos están separados. Las personas que trabajan, una misma persona no puede estar en 2 ámbitos, pero está totalmente todo comunicado entre esos distintos ámbitos, que es la gestión, la evaluación y la comunicación de riesgos. El decreto que nosotros tenemos es muy sencillo empezar explicando lo que es el análisis de riesgo porque nos ubica a todos los que participamos en esta metodología. Entonces acá, si pueden ver, es como que están esos 3 círculos organizados en cómo Uruguay regula los transgénicos. En la parte azul, que se ve allí todos los cuadraditos azules, allí estamos todos los que hacemos el análisis técnico, que se llama la evaluación de riesgos. Hacemos todo el análisis técnico-científico de las solicitudes, participan 9 instituciones con expertos en el tema, formamos distintos grupos ad hoc en caracterización molecular, aspectos ambientales de flujo génico y de posibles impactos por ejemplo, enemigos naturales, la parte que eso se llamaría organismos no blanco, salud humana y animal, o sea, de acuerdo a la expertise del profesional, bueno, en qué grupo trabaja analizando la solicitud. Luego hacemos un informe que reúne toda la opinión técnica científica y ahí ya pasa entonces la etapa que le llamamos de los gestores, que está indicado en naranja, donde la autoridad máxima serían los ministros. En Uruguay se conforma un Gabinete Nacional de Bioseguridad conformado por 6 ministros, quien lo preside, el presidente, es el ministro de Agricultura,
pero participa también el ministro de Salud, de Ambiente, Economía, Industria y Relaciones Exteriores. O sea que la decisión final pasa por la opinión de estos 6 ministerios. Existe una comisión que se llama Comisión para la Gestión del Riesgo, quien va liderando todo el proceso y es quien elabora un informe de recomendación a los ministros, teniendo en cuenta los aportes de la instancia técnica, la consulta pública que se realiza, los informes técnicos se ponen a consideración de la ciudadanía por un mes y se reciben comentarios, y de un informe socioeconómico que lo realiza la Oficina de Políticas Agropecuarias del Ministerio de Agricultura, donde eleva a la comisión aspectos vinculados. O sea que con todos esos elementos, esta comisión elabora un informe de recomendación al gabinete. Y allí entonces se tomaría la decisión final. En la misma página web donde les mostraba que tenemos los eventos aprobados, allí ustedes pueden ver ampliado en cada una de estas instancias cuáles son las competencias y cómo es que nos organizamos. Bien, si nos vamos más profundamente a decir, bueno, acá tengo un evento y entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cómo aplicamos eso? Es importante, a nosotros nos gusta siempre, donde podemos explicar que nosotros caracterizamos el riesgo y diferenciarlo con lo que es el peligro. Como allí indica, el peligro es algo que tiene el potencial de hacer un daño, por ejemplo el tiburón que está en el agua, pero esa persona, si no se mete al agua, no va a estar en contacto, no va a haber exposición del peligro con lo que yo quiero proteger. Entonces nosotros definimos qué es lo que queremos proteger, listamos todos los peligros, analizamos la probabilidad de exposición que hay de nuestro valor a proteger con ese peligro, y de ahí sacamos la caracterización del riesgo, que sería la probabilidad de que realmente ese peligro cause un daño. Entonces, con eso en mente, esa es la idea, ¿no? Porque riesgo cero no existe, pero nosotros podemos caracterizar distintos niveles en función de eso. El peligro puede estar, pero en Uruguay pueden existir formas de mitigar ese peligro, formas de mitigar y manejar ese peligro de forma que no causen un riesgo. Bien, volviendo entonces al esquema, para ir un poquito más profundo de esto mismo que les explicaba, entonces entra una solicitud y en la instancia de evaluación del riesgo, que seríamos los técnicos, allí hacemos todo ese listado, ¿no? ¿Qué es lo que puede salir mal? ¿Cuál es ese listado de peligros? ¿Qué es lo que puede ocurrir si nosotros liberamos al ambiente o consumimos este transgénico? Hacemos todo ese listado y luego vamos analizando con hipótesis de riesgos. Como les decía, vamos analizando cuál es la probabilidad de ocurrencia de que ese peligro ocurra, de que ocurra un daño y las consecuencias. Y basados, esto es una tabla genérica, pero nosotros hacemos un análisis cualitativo basado en estas tablas, donde tenemos la probabilidad de ocurrencia de ese daño que ese peligro puede causar y por las consecuencias. Y en función de eso caracterizamos el riesgo, y esto es lo que informamos a los gestores. Y son los gestores los que definen dónde marcan una línea, porque como yo les decía, riesgo cero no existe en nada, ni en que yo esté acá parada y no se me caiga algo en la cabeza o algo. O sea, riesgo cero nunca hay, pero siempre tenemos que estar con qué probabilidad hay de que eso pase y qué consecuencias. Entonces los gestores son después quienes dicen, bueno, es suficiente el análisis que hicieron, y ellos pasan a otras etapas o nos piden que analicemos más información. Así es como ahora aparece entonces el ámbito de los gestores, que es un ámbito técnico-político. Ellos son los que nos definen a nosotros qué quieren proteger y qué términos de referencia tenemos para el análisis, y después son ellos los que agregan otros aspectos sociales, legales, políticos y económicos para la toma de decisión. Y un aspecto sumamente importante para el éxito de esta metodología, como les decía, es el ámbito de la comunicación de riesgos. Es, como dice allí, es un ámbito de intercambio de información, de opiniones, pero más de que todos estén, porque todos estén enterados, es por garantizar la transparencia del proceso, y esto puede llevar tal vez 2 años, 3 años o más, nos ha llevado más en algunos casos. Entonces toda la comunicación tiene que ir quedando registrado, lo que va ocurriendo en cada etapa, para darle transparencia al proceso, y cuando se toma la decisión final,
no hayan sorpresas en otros actores que han participado en otras instancias, o sea, que todo vaya dándose con las garantías necesarias. Y bueno, y con esto entonces estaríamos por aquí terminando, quedamos abiertos a preguntas que tengan, pero quería resaltar antes de terminar el apoyo del Instituto Nacional de Semillas en lo que es este Sistema Nacional de Bioseguridad, participando con técnicos específicos, especialistas en los grupos ad hoc que les comentaba, en la instancia técnica, pero también en todo lo que es el apoyo, como dice allí, en resguardar la bioseguridad de Uruguay, en el control de los protocolos que ellos hacen cuando se autorizan ensayos de investigación o cuando se autorizan producción de semilla contra estación, que son muchas hectáreas en comparación con un ensayo, pero en ambas situaciones hay protocolos específicos que regular el cumplimiento. Ellos son, el área de bioseguridad de INASE es quien lleva adelante ese control y tenemos una comunicación y articulación muy estrecha en que poder lograr esas garantías. Y a su vez también a nivel de laboratorio molecular, análisis específicamente en semillas, detectando eventos transgénicos, por ejemplo, que nosotros pedimos que controlen porque no están autorizados en el país o eventos que no deberían de ingresar a través de semilla en el país. Así que bueno, por ahí sería lo que tenía para contarles de mi parte y quedo a disposición por consultas, ahí tienen el email y que nos contacten cuando quieran. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Alejandra, muy clara la presentación. Claramente se evidencia a nivel internacional un uso menos conflictivo de lo que son los OGMs, que puede estar explicado por usos por sistemas como el nuestro, que dan garantía a todos. Así que quedamos contentos con eso. Tenemos unas preguntas que nos llegaron al chat. Nos preguntan desde Irak, ¿cuál es el criterio en Uruguay para aceptar o rechazar solicitudes de nuevos OGM? Que ya lo estuviste mencionando. Nos llega esa pregunta, así que quería... Sí, nosotros lo que hacemos es como les decía, todas las solicitudes depende del uso, pero hacemos todo un análisis a nivel de ambiente, pedimos información de ensayos que se hayan realizado a nivel de ambiente y a nivel de caracterización molecular, y tenemos determinados, en la página web ustedes pueden ver el formulario y allí, si necesitan, podemos también traducirlo si quieren, pero qué es lo que pedimos a nivel de caracterización molecular. Por ejemplo, bueno, que haya una sola copia del gen, que no esté interrumpiendo, que no esté generando la expresión de nuevas proteínas, o también, por ejemplo, qué especie es en la que fue insertado ese gen, que no se cruce con una autóctona de nuestro país, por ejemplo, o aspectos, si la característica es resistencia a insectos, observamos que mate al insecto plaga, pero no a especies benéficas. O sea, es todo un listado grande como para explicar ahora sí, en resumen, los criterios, pero tiene que tener, como criterio general, tiene que tener el ok técnico, o sea, es basado en ciencias, la decisión en especial de que lo primero es que si no hay un riesgo significativo a nivel de ambiente y salud, entonces, bueno, pasa a las otras etapas. Si ahí se detecta un problema, entonces se detiene el proceso y no avanza hasta que ese problema no sea solucionado. Bueno, claro, y queda claro que está la información para consultar. Sí. Nos preguntan también si existe armonización en las autorizaciones de la región. Con la región hemos estado desde hace muchos años intentando armonización. Existe una armonización completa en lo que serían los criterios justamente técnicos que usamos para el análisis técnico, pero después en cada país hay, como yo les decía, los gestores incluyen aspectos sociales, culturales, económicos, políticos y demás, que depende de cada país eso. Entonces es muy difícil llegar a una armonización. Si ustedes ven los listados, por ejemplo, intentamos llegar a esa armonización, intentamos a que tengamos más o menos todos los países, pero, por ejemplo, en Argentina, Brasil, capaz que hay 40 eventos autorizados en maíz, y Paraguay 25 y Uruguay 20. Entonces, bueno, estamos también en una comisión en el marco del Mercosur de biotecnología agropecuaria, analizando también esas diferencias, y también nos vamos dando cuenta que muchas veces capaz que 40-20 es la diferencia, pero en realidad esos 20
no todos se presentaron acá en el Uruguay, no vino el desarrollador y nos dijo en Uruguay quiero plantar este cultivo, entonces nosotros no lo tenemos para analizar, por ejemplo. Entonces también ahí hay diferencias que se van generando, entonces armonización se busca, pero no la tenemos. Bárbaro, muy clara la respuesta. Muchas gracias, Alejandra. Bueno, de nada. Ahora vamos a invitar a dar a su charla a Mariana Menoni. Mariana es licenciada en bioquímica, está realizando sus estudios de doctorado, ambos en la Universidad de la República. Ella es la responsable del sector molecular sanitario del Laboratorio de Semillas de INASE y nos va a contar el trabajo que allí realizamos. Adelante, Mariana. Bueno, Vanessa, muchas gracias por la presentación. El título de mi charla es El set de herramientas moleculares que siempre quisiste tener. Y lo que voy a hacer es contarles un poco cuáles son esas herramientas moleculares con las que contamos en el laboratorio. Y me voy a meter un poquito en cada una de ellas y qué utilidad le damos. Entonces, para comenzar y hacer una breve introducción y nivelar conceptos básicos, los que les quería mostrar es, si ven en ese esquema que les presento, es el dibujo de una planta en el cual si observamos bajo microscopio vemos que está compuesta por un tejido vegetal y ese tejido vegetal a su vez está compuesto por células. Si ampliamos aún más, dentro de la célula vemos que contiene un núcleo y dentro del núcleo el ADN que está empaquetado en forma de cromosomas. Este ADN está compuesto a su vez por bases nitrogenadas, que son las que las componen, guanina, adenina, timina y citosina, y bueno, que se abrevian con la inicial de cada una de ellas, y de esa forma se lee, digamos, la secuencia de ADN. Este ADN, si lo pensamos en una célula viva, contiene la información que se hereda de una generación a la otra, y podemos decir que la unidad de esa información se guarda en formato de genes, por decirlo de alguna forma, y esos genes se transcriben y se traducen a proteínas, que es en realidad la característica observable o la molécula que expresa la característica que está codificada en el ADN. Con el ejemplo que ponía Alejandra con los OGMs, si tenemos un nuevo OGM con una modificación genética específica, luego en la planta al traducirse y expresarse la proteína le va a aportar una nueva característica que le aporta alguna ventaja con respecto al cultivo sin modificación genética. Entonces, hecha esta introducción muy básica, lo que les quería contar es que las principales herramientas que utilizamos en el laboratorio, en la rutina del laboratorio, están basadas en aquellas que nos permiten detectar modificaciones a nivel de ADN, y en este caso la técnica por excelencia es la PCR o reacción en cadena de la polimerasa, y por otra parte tenemos aquellas herramientas que nos permiten detectar esa proteína expresada que fue codificada en el ADN, y aquí encontramos la técnica de ELISA, que su nombre viene dado por las siglas en inglés, y la tirilla reactiva, que se basa en el mismo principio que ELISA, pero es una técnica rápida de diagnóstico inmediato. Entonces, hecha esta separación, digamos, de las técnicas, les voy a pasar a contar brevemente de qué se trata cada una de ellas y contar qué utilidad le damos en el laboratorio de INASE. Entonces, para comenzar, les presento lo que son las tirillas reactivas o inmunostrips, que las usamos para detectar proteínas OGMs en cultivos, y lo bueno que tienen es que se pueden usar a partir de semillas o de hoja de tejido vegetal, y lo que sí requiere cada una de ellas es una homogenización del tejido, que simplemente es una mezcla con agua donde se produce la extracción de proteínas, y allí se coloca la tirilla reactiva y al cabo de una incubación de unos minutos se obtiene el resultado, que se marca como 2 rayitas si es positivo o 1 rayita si es negativo, que nos indica que esa tirilla realmente está funcionando y es un control interno de la tirilla. De esta forma, esta herramienta nos permite tener un diagnóstico rápido, y lo bueno es que no requiere de equipamiento de laboratorio, sino que incluso se puede aplicar a campo, ya que solo es necesario contener un tubo en donde hacer la mezcla y adquirir comercialmente estas tirillas. Por supuesto, es necesario adquirir comercialmente una tirilla específica para la proteína que queramos detectar,
y de esa manera podemos detectar cualquier OGM que esté expresando esa proteína que deseamos. Ya pasando a las técnicas que requieren un equipamiento mínimo de laboratorio, nos encontramos con la técnica de ELISA, que se basa en la reacción antígeno-anticuerpo, es una técnica serológica, en la cual consiste en tapizar una placa plástica con anticuerpos específicos para aquella proteína que queremos detectar. Luego se incuba la muestra con esos anticuerpos y se realiza luego el revelado con unos anticuerpos que son específicos y que en presencia de un sustrato desarrollan color en aquellas muestras que son positivas. De esta manera podemos detectar proteínas también que están expresadas por los OGMs, y en el laboratorio lo utilizamos para realizar un análisis que llamamos pureza de trait o de característica, en el cual justamente detectamos o determinamos el porcentaje de esas semillas que están expresando esta característica. El análisis lo realizamos a partir de semilla individual y colocamos una semilla en cada pocillo de esa placa, y de esa manera podemos estimar el porcentaje de manera semi-cuantitativa. Otra aplicación que le damos a esta técnica de ELISA es detectar proteínas virales que nos permiten en este caso detectar materiales de propagación vegetativa en aquellos cultivos que la semilla es el propio material, como son papa, vid y frutales de hoja caduca, y en este caso hacer cumplir los estándares de certificación. Por supuesto precisamos en este caso tener anticuerpos específicos para cada uno de los virus que identificamos en cada una de las especies. Hasta aquí teníamos las técnicas que detectan las proteínas expresadas, y ahora les paso a contar aquellas herramientas que nos permiten determinar los cambios a nivel del ADN. Y en este caso, la PCR que les comenté, que es la vedette, digamos, en cuanto a análisis de ADN, y que ha estado muy en boga últimamente con todos los análisis de COVID, consiste en detectar un segmento de ADN específico con el cual lo delimitamos a partir de usar reactivos específicos, que son los primers o cebadores, y de acuerdo al tipo de reactivos o primers que utilicemos, son las distintas regiones que podemos amplificar y los distintos resultados que podemos obtener. En este caso, les muestro la detección de OGMs por PCR, que dependiendo de esos tipos de primers que utilizamos, podemos abordar distintas estrategias en el laboratorio. Por ejemplo, podemos detectar un evento transgénico específico, y para ello necesitamos contar con los primers específicos, y en el laboratorio de INASE contamos con todos los primers evento específico para todos los eventos que tienen aprobación comercial en el país, y también para aquellos que tienen aprobaciones parciales o aprobación con medidas de bioseguridad. Además, también podemos detectar un gen que aporta una característica, como puede ser el gen EPSPS, que aporta la tolerancia al glifosato, sin necesidad de saber cuál es ese evento que está presente. Y en este caso, por ejemplo, nos sirve para poder monitorear importaciones de colza y alfalfa, que no queremos que ingresen eventos que aporten tolerancia al glifosato, sin necesidad de saber cuál es el evento específico que está presente, podemos detectar esta característica, y esto nos ahorra muchas reacciones de PCR o no tener que aplicar todos los reactivos distintos para los distintos eventos que están presentes a nivel internacional. Otro abordaje que podemos hacer es detectar contaminaciones de OGMs en lotes no OGMs o convencionales, y en este caso la mayoría de las veces lo que se utiliza son elementos de screening, que son elementos comunes a la mayoría de los eventos OGMs, como pueden ser el promotor 35S, el terminador TENOS, entre otros genes que son comunes a varios eventos, y de esta manera también podemos detectar la presencia sin saber cuáles son los eventos que están disponibles. Por supuesto, para hacer estos análisis se requiere un equipamiento un poco más avanzado de laboratorio. Precisamos contar con un termociclador a tiempo final. Necesitamos hacer una extracción de ADN previo al análisis de PCR, y bueno, y para ello también necesitamos contar con cierto equipamiento y capacidades técnicas para poder realizarlo. Otra aplicación
que le damos a esta PCR en el laboratorio de INASE es la detección de la bacteria Xanthomonas citri, subespecie citri, que es la causante del cancro cítrico, que produce una enfermedad en los cítricos que lleva a una disminución en la producción y a una disminución del valor de la fruta que se produce. Entonces, desde INASE, en apoyo al esquema de certificación, lo que hacemos es poder detectar a partir de hoja, para poder detectar este patógeno antes de que se establezca y se reproduzca y se disemine, y de esa forma mantenemos a los bancos de yema y a las plantas de vivero libres de este patógeno antes de que lleguen a plantarse a campo y esto se traduzca en problemas sanitarios y económicos para el sector. Además, en el laboratorio también implementamos la identificación de la maleza Amaranthus palmeri por PCR, que en este caso fue una puesta a punto que realizamos nosotros en el marco de una pasantía de finalización de carrera. Y la importancia que tiene esta maleza también es que se reproduce muy rápidamente y una vez que se instala a nivel de campo es muy difícil su manejo y también conlleva a grandes pérdidas productivas por justamente los daños que causa. Y la principal forma de dispersión de esta maleza es a través de la semilla, entonces nos es muy importante poder identificarla en lotes de semilla que se comercialicen antes de que lleguen a plantarse. Y la desventaja que tiene esta maleza es que es muy difícil su identificación a nivel de especie, ya que existen otras especies muy emparentadas, pertenecientes al mismo género, que comparten muchas claves de identificación morfológica, con lo cual dificultan mucho su identificación. Es por eso que contar con esta técnica de análisis de identificación por PCR a nosotros nos da garantías de que esa maleza que identificamos en un lote y que no podemos dar certezas a nivel morfológico de que corresponde a palmeri, utilizando la PCR podemos asegurarnos de eso y en ese caso descartar el lote o por lo menos que no llegue a plantarse. Bien, otra variante, se puede decir, de la PCR es la PCR en tiempo real, que implica otro equipamiento, implica un equipo más costoso que el de PCR en tiempo final, pero se basa en los mismos principios que la PCR. En este caso es un equipo que detecta fluorescencia y de esa manera nos permite cuantificar el ADN que está presente en la muestra utilizando los reactivos específicos. Nosotros en el laboratorio lo utilizamos para cuantificar OGMs, es decir, para determinar qué porcentaje de OGM está presente en un lote de semillas. Pero en este caso lo que precisamos saber es cuál es el evento transgénico que estamos buscando, porque necesitamos usar esos primers específicos, y a su vez necesitamos contar con el material de referencia, que no es más que una muestra positiva y 100% para este OGM que estamos analizando, y de esa manera podemos realizar una curva de calibración con esta muestra de referencia para luego del análisis poder interpolar el resultado de nuestra muestra problema y llegar así al número de copias de ADN que está presente de nuestro OGM en cuestión y de esa manera podemos determinar el porcentaje de OGM. Aquí se destaca la importancia de contar con un buen muestreo porque yo estoy hablando de una muestra que estamos cuantificando el ADN que está presente y ese porcentaje de ADN lo traspolamos a lo que sería el lote de semilla y para eso la muestra tiene que avalar el lote, o sea, tiene que ser representativa del lote, si no el resultado que estamos dando no tendría mucho sentido. En general esta técnica se utiliza para detectar porcentajes bajos de contaminación de OGMs y bueno, en el laboratorio contamos también con los reactivos necesarios para poder cuantificar todos los OGMs que tenemos presentes en el país. Bueno, y por último, pero no menos importante, la identificación de variedades por marcadores SNPs, que un marcador SNP es un cambio puntual en una base nucleotídica del ADN. Por ejemplo, si miramos en ese esquema en la parte superior de la diapositiva, tenemos la secuencia de ADN de 4 variedades, de la variedad A, B, C y D, y si leemos la secuencia de izquierda a derecha, vemos que es idéntica para todas ellas, salvo para el SNP1,
en donde la variedad A y la variedad D contienen una timina, una T, y la variedad B y C contienen una adenina, una A. Si continuamos leyendo la secuencia de ADN, observamos también que en el SNP2 existe otra diferencia, en el cual la variedad A contiene una C y las variedades B, C y D contienen una T. Y así sucesivamente para el resto de los SNPs que encontremos en la secuencia. Entonces, de esta manera, lo que podemos hacer es generar un perfil de identidad de cada variedad, como pueden observar en el cuadro inferior derecho, en donde se establece para cada variedad qué letra o qué alelo contiene en cada uno de los SNPs y de esta manera generar como la huella de cada una de las variedades. Entonces, en el laboratorio lo que hicimos, y gracias al apoyo del sector privado, fue construir esta matriz de identidad para variedades de soja que se comercializan y se usan en el país, todas aquellas que están o estuvieron en el Registro Nacional de Cultivares y en el Registro de Propiedad, y de esa manera, y contando con los reactivos específicos para determinar cada uno de los SNPs, utilizando el equipo de PCR en tiempo real, que es el que tiene la foto a la izquierda, es que podemos hacer la identificación de variedades en soja aplicando esta técnica de SNPs. Y bueno, y por último, y para cerrar, quise resumir un poco cuál es este set de herramientas que utilizamos en el laboratorio y que nos brindan poder garantizar esa calidad genética, sanitaria, que nos da garantías al país de que la semilla que se comercialice, que se produce, es de alta calidad. Y en este caso, bueno, menciono de nuevo para remarcarlo que tenemos lo que son las técnicas de ELISA que detectan las proteínas y en ese caso podemos determinar las purezas de traits en lotes OGMs, podemos detectar proteínas virales y de esa manera asegurar la calidad sanitaria de los materiales de propagación vegetativa, la tirilla reactiva que detecta OGMs también. Luego, aplicando PCR, podemos detectar OGMs o podemos cuantificarlos con PCR en tiempo real. Y a su vez también detectar el patógeno como el que produce el cancro cítrico, la maleza de Amaranthus palmeri y la identificación varietal de SNPs. Y bueno, con esto entonces englobo todo ese set de herramientas que aplicamos en la rutina del laboratorio y por supuesto que me olvidé mencionar que para la mayoría de estos análisis existen protocolos validados internacionalmente, por ejemplo, en cuanto a OGMs, el laboratorio utiliza todos los protocolos validados y publicados por el laboratorio de referencia de la Unión Europea y queda todo de manera estandarizada sin dejar nada librado al azar. Y otro detalle que me olvidé mencionar es el uso de controles en todas estas técnicas, tanto controles positivos como controles negativos, para estar seguros del resultado que reportamos. Y bueno, por allí voy terminando. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Mariana. Claramente tenés un set de herramientas muy poderosas que nos permiten hacer muchas cosas, lo cual está buenísimo. Muy clara la presentación, está bueno también para que a ustedes les quede referencia de lo que hacemos en INASE, las distintas técnicas que aplicamos y cuál es su finalidad. Nos están preguntando, complementando la consulta de identificación varietal en soja realizada por otro asistente y pensando en otros cultivos que actualmente se pueden identificar por ADN, ejemplo cebada, INASE está pensando en implementar estas tecnologías para fiscalización, control de producción, certificación. Muy buena pregunta. En realidad, bueno, hoy en día estamos utilizando sí la identificación en soja que se usa para fiscalización. Y bueno, y estamos sí abiertos a poder aplicar estas técnicas para otros cultivos. Hoy en día todavía no lo estamos realizando, pero sí está la agenda abierta como para ver un poco cuál es la demanda del sector y en qué podríamos avanzar en la aplicación de estas técnicas. Espectacular. Y ya que estamos hablando de formación de analistas, de formación de laboratorios, nos preguntan qué se necesita para armar un laboratorio de biología molecular. Bueno, en realidad eso daría para una charla en sí misma, pero básicamente lo primero que diría es un equipo de PCR, de tiempo final o tiempo real, dependiendo del tipo de análisis que se quiera realizar, y tener condiciones de laboratorio, de infraestructura, para poder separar áreas, que en biología molecular es súper importante,
para evitar justamente contaminaciones cruzadas entre muestras, poder separar el área de extracción de ADN con el área de amplificación y el área de post-amplificación. Y bueno, y por supuesto comprar los reactivos y bueno, y equipamiento básico de laboratorio. Bien. Y contacto también con algún analista, También. llevando de la mano a los bloques anteriores. Siempre la experiencia de otros colabora. Por supuesto. Muchísimas gracias, Mariana. Bueno, gracias a ti. Muy bien, los invitamos ahora a la última charla de este bloque. Le pedimos su participación a Rosina Fossati. Rosina es licenciada en Biología de la Universidad de la República. Realizó un posgrado en la Universidad de Davis, California, en el Departamento de Ciencia Animal. Es cofundadora de Genexa ADN Evolutivo, donde actualmente se desempeña como directora de la empresa. Muchas gracias, Rosina, por tu presencia. Te doy la palabra, te cedo la palabra. Bueno, buenas tardes a todos. Me dijiste, no me Buenos queda días. nada. Gracias, Vanessa, por toda esta organización y a Inace también por la invitación. La verdad que es un placer para mí estar acá hoy presente. Mi idea es poder presentar de una manera sencilla y fácil de qué hablamos cuando hablamos de huella genética. Bueno, esto un poquito habló ya Mariana, pero yendo a lo básico de qué es el ADN. El ADN es lo que contiene todo el material genético de cada uno de los individuos vivos, ya sean plantas, bacterias, virus, personas. Todo está contenido dentro del ADN, que se ubica en el núcleo de cada una de nuestras células. Está compuesto por una doble hebra con bases nitrogenadas, adenina, timina, citosina y guanina. Es la combinación de estas bases sobre el ADN lo que genera que cada individuo sea único e irrepetible. El ADN está representado por regiones conservadas, regiones que incluso están conservadas entre individuos de diferentes especies, y regiones que son variables, que son las regiones más poderosas, más importantes para nosotros y en las que nos vamos a enfocar para lo que es una identificación individual. Bueno, entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de huella genética, perfil de ADN o fingerprint? Muchas veces vienen al laboratorio a decirnos que quieren hacer un ADN a un perro, un ADN a una vaca, un ADN a una planta, y seguramente las personas no saben a qué se refieren cuando hablan de ADN así general. Justamente es el análisis de determinadas regiones, variantes en el ADN, que determinan un número único de identificación o número de identificación biológica, que es como una especie de código de barras en el genoma, que es único e incambiable a lo largo de la vida. Si, por ejemplo, vamos al supermercado y queremos comprar una leche descremada, y tenemos dos marcas diferentes, cada una de esas leches, por más que sea leche descremada, va a tener un código de barras que es único e irrepetible en el supermercado. Y cuando vamos a hacer el pago de la leche, no vamos a estar mirando el conjunto de la caja, si la leche si la tapa es blanca, si es roja. Vamos a ir a mirar únicamente ese código de barras que lo identifica. En el ADN es algo similar. Vamos a ir a mirar regiones específicas que son poderosas para lo que es identificación única e irrepetible en el individuo. Un tipo de marcadores moleculares que se utilizan para lo que es identificación, aparte del que ya habló Mariana, SNPs, son los tipos de marcadores de tipo microsatélites o repetidos cortos en tándem. Estos repetidos son, este tipo de marcador es muy valioso por ser extremadamente variables, varían mucho de persona a persona. La variación que tienen es en el número de repetidos. Ahí lo muestro en el primer ejemplo. Se observa un repetido GT que está repetido 6 veces, es que viene la molécula de ADN de una manera y de pronto como que se raya el disco en GT, GT, GT 6 veces. Ese es un tipo de marcador microsatélite de nucleótido. También existen marcadores de tipo trinucleótidos, donde 3 bases se repiten y se raya el disco en determinada región del genoma. Puede ser de 4 bases. Son repetidos cortos que se repiten en tándem. Esos son los microsatélites. En el ejemplo que doy arriba a la izquierda, en verde, es un marcador bovino, el BM2113, en donde se observa un solo pico, significa que tiene la repetición de 135 pares de bases. En este caso, el animal es homocigota, significa que recibió uno de los alelos 135 del padre y otro de la madre.
Y el otro ejemplo que está a la derecha es un marcador de cebada, el CSRM 060, en donde se observan dos tipos de variantes, el 98 y el 102. Significa que la planta recibió uno de los alelos paternos, cualquiera de los dos puede ser o el 98 o el 102, y el otro lo recibió de la planta materna. Lo importante de ver en estos ejemplos es las canaletas grises que se ven a los lados del marcador. Significa que son las otras posibles variantes que puede tener el marcador. Importantísimo es que los microsatélites sean variables, que sean capaces de distinguir entre un organismo y otro. Ese es el poder del microsatélite. La probabilidad de que, en el caso de la cebada, en el caso de los bovinos, un animal tenga el mismo marcador, el mismo alelo, perdón, en el mismo marcador es alta, por lo tanto se analizan una serie de marcadores, un panel de marcadores para hacer una identificación única e inequívoca en una muestra. Generalmente en el orden de los 10, 15 o 20 marcadores se analizan por muestra. Su herencia es de mendeliana simple, se hereda de padres a hijos, son fáciles de medir y esto también depende un poco de la experiencia de la persona. No son tan fáciles como los SNPs, donde podemos tener dos posibles resultados. Los microsatélites a veces son un poco ingratos, dependen mucho de la calidad del ADN, de la cantidad, de si el ADN está degradado, se ha cortado o no, depende mucho del ojo de la persona y de la experiencia para medir los microsatélites. Una vez que tenemos un sistema que está robusto, que es validado, esas son altamente confiables y automatizables, ya que con las plataformas que tenemos hoy en día podemos poner dentro de un mismo tubo muchos marcadores microsatélites. En el sector animal existe una Sociedad Internacional de Genética Animal que consensa los laboratorios, consensa los paneles que son validados para determinadas especies y realiza cada 2 años interlaboratorios, de manera que los laboratorios podemos tener un panel consensuado para cada una de las especies. Eso es fundamental para poder comparar ADNs que vienen de otros países, de otros laboratorios, poder comparar y realizar verificaciones de parentesco. Existen algunos kits comerciales para lo que es microsatélites, son pocos, algunos de ellos en la parte animal, pero la mayoría de los laboratorios diseñamos nuestros propios sistemas por cuestiones de costos y porque la verdad es que no hay muchas opciones a nivel comercial de sistemas de microsatélites. ¿Qué uso le podemos dar al perfil de ADN una vez que lo tenemos en el laboratorio? El principal uso es el poder que tiene de identidad, el hecho de que yo ya tengo un código de barras en el genoma de una muestra, o sea, yo ya sé que esa planta es la que dice ser, que esa semilla proviene de la planta que dice ser, o sea, ya de por sí la identidad es un valor enorme que ya le estamos dando. Esa misma identidad se puede usar en diferentes procesos, como procesos de calidad, verificación de trazabilidad, verificación de clones, se utiliza mucho en eucaliptus. Otra función que se le da a los microsatélites o el perfil genético es en el área forense, en el sector humano, o en la resolución de casos de abigeato para lo que es animales. Nosotros recibimos muestras de zonas de hechos donde hubo abigeato, robo de ganado, generalmente muestras en mal estado, y comparamos con muestras en lugares sospechosos, que pueden ser viviendas, puede ser un comercio clandestino. Hacemos un perfil de ADN y comparamos para ver si tienen el mismo perfil, para sacar un resultado concluyente o no concluyente. Otra función que se le puede dar al perfil de ADN son análisis poblacionales, en donde se pueden reagrupar según las frecuencias alélicas de los marcadores en diferentes poblaciones o en diferentes razas. Realizamos también verificación de producto único o mezcla. Recibimos muchas veces semillas o muestras que tienen un pool de muestras para saber si realmente hay un solo clon o hay una sola variedad. Y hacemos lo que es la identificación varietal por microsatélites en cebada. Contamos con una base de datos con unas 15 referencias que se están usando acá en Uruguay,
Entonces, cuando ya obtenemos el perfil de ADN de la muestra en cuestión, sabemos a qué variedad pertenece. Esto es un ejemplo de las herramientas que le mostraba de la verificación de parentesco, en donde se ven, la primera fila sería una madre con 4 marcadores. No hay chance que yo vea esos números ahí. La del medio sería un producto y la de abajo un supuesto padre, pero se ven las coincidencias en el primer marcador, creo que es el alelo 12, que coincide, ¿tú lo ves? Que coincide con la madre y el otro coincide con el padre. Bueno, eso es lo que hacemos para hacer una verificación de parentesco. Analizamos cada uno de los 10, 15 o 25 marcadores necesarios según la especie para comprobar con una certeza de 99,9% si coinciden como padre o no coinciden como padre. Y el otro ejemplo es del que comentaba de análisis poblacionales, donde se agrupa por máxima similitud según la frecuencia alélica en grupos o también se hace en análisis de razas. ¿Qué hacemos en el laboratorio para llegar a tener este perfil de ADN? Una vez que ingresa la muestra es codificada, se codifica con un número único, con un código de barras que acompaña la muestra hasta el informe. Se realiza la extracción de ADN a partir de la célula de cada una de las muestras. Recibimos diferentes tipos de matrices. En el sector vegetal, la mayoría son material foliar. Recibimos cambium de eucaliptus, hemos recibido flores de cannabis, hemos recibido polen, también semillas o granos. Es muy grande la matriz de tipos de muestras que recibimos. Según la matriz es el método de extracción que se utiliza, algunos con kits comerciales, otros con sistemas propios. Eso cambia también el precio al final del estudio. Una vez que tenemos el ADN extraído, se cuantifica y se mide la calidad. La calidad es sumamente importante porque si no, no se puede lograr un perfil completo de ADN, que es a lo que queremos llegar. Después se pasa a la amplificación con PCR. PCR es hoy el equipo más famoso, ya lo comentó Mariana, pero básicamente, como muestra en el esquemita de abajo, cada uno de esos cuadraditos viene a ser como un repetido. Las regiones que están a los costados de los repetidos son regiones que quien desarrolla la técnica los conoce, por lo que se diseñan los primers o ligos o cebadores, y a través del equipo de PCR que realiza un cambio de temperaturas, se copia miles de veces esa región, que es la que queremos visualizar, queremos ver ese tamaño de ese fragmento. Una vez que tenemos el producto de PCR, se hace la corrida electroforética en un secuenciador automático, que lo que hace es separar esos fragmentos según el tamaño, separando los más chicos primero y los más grandes son los que van pasando más tarde. Lo que se ve ahí medio chiquito es un perfil completo de un animal, donde se ven unas barritas grises arriba, esas barritas es cada uno de sus marcadores. Después se ven los alelos y un número debajo. Ese número, todo ese número completo, es el número de identidad biológica o el perfil de ADN que es único para esa muestra que estamos analizando. El equipo que usamos en el laboratorio es un secuenciador automático AVI 3500 de 24 capilares, capaz de procesar 96 muestras en 1 hora y 20 más o menos. Estos son los paneles que tenemos desarrollados en el laboratorio, son todos paneles in-house, ninguno no son kits comerciales. Algunos fueron desarrollados de acuerdo al consenso que comentaba según la Sociedad Internacional de Genética Animal, y otros, los propios, se van armando de acuerdo a búsqueda bibliográfica o evidencia científica. Tratamos de buscar microsatélites que sean representados en todo el genoma, que sean polimórficos, que sean variables, y ahí vamos armando nuestros paneles que sean capaces de diferenciar muestras o individuos emparentados. Esa es como la clave del panel de microsatélites. Los que se encuentran más representados son los que hacemos más en el laboratorio, como tipificación en eucaliptus, en bovinos y en equinos. Estamos trabajando con INASE ahora en un panel de trigo. Trabajamos también con ovinos, caninos, hemos hecho un panel de mosquitos, que eso fue a demanda de un cliente particular, o sea, trabajamos mucho a demanda.
Actualmente tenemos unas 200.000 perfiles de ADN en el sistema durante toda la vida del laboratorio, perfiles que en realidad siempre están ahí y siempre se pueden volver a verificar o realizar parentescos o cruces. Parte de nuestra misión en Genexa es asegurar la calidad de los resultados. Por lo tanto, lo más importante es el aseguramiento de la trazabilidad de la muestra. Es en donde nos enfocamos más. Por eso ingresamos la muestra, se codifica, ese código se mantiene durante todo el proceso. Se va registrando la trazabilidad de cada una de las etapas en el sistema hasta la emisión del informe. Trabajamos con un sistema de gestión de muestras que es propio del laboratorio y desarrollado internamente, que es capaz, tiene diferentes funciones, por ejemplo, realiza verificaciones de parentesco, identificaciones de clones, identificaciones de posibles padres, de posibles madres, y bueno, por ahí va las funciones que tiene el software. Un poco para presentar el equipo, somos pocos, pero buenos. Andrés Pereira, mi socio, Rodolfo Presno, Ana López, Mariana García, Florencia Arezo, Rodrigo Durán y Sofía Ramírez. Y también está Santiago Sousa y Matilde Cortabarría, que en realidad no están en la foto porque entraron hace poquito. Y bueno, y con esto me pongo a disposición para cualquier consulta y muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ti. Fue muy clara la presentación, así que sin lugar a duda, para los que tenemos formación científica y arrancamos ya hace unos cuantos años en esto, es algo grandioso poder ver la aplicación de las técnicas moleculares para la gran cantidad que se usa y cómo, si bien al principio llegó desde la parte humana, ya estamos haciendo un montón de análisis y brindando servicios, por lo tanto demuestra la cantidad de gente interesada. Desde INACE también es un apoyo fundamental para lo que es los ensayos de campo, poder contar con estas herramientas validadas y al cual le tenemos 100% de confianza. Muchas gracias por la presentación, por el trabajo, y sabes que nos llegaron unas consultas. Nos pregunta Luisa, ¿tienen planeado ampliar la técnica de identificación varietal para otras especies? Sí, hay algunas que ni siquiera las pude mostrar, porque no las hemos desarrollado y no hubo demanda. Siempre estamos a la orden de desarrollar nuevas, eso depende del cliente, pero siempre estamos a disposición, es cuestión de conversarlo, no hay ningún problema. Pero permanentemente estamos desarrollando nuevos paneles, eso no hay ningún problema. Así que es una cuestión de conversarlo y ver. Espectacular. Los resultados, ustedes emiten certificados de análisis, estos certificados de análisis corresponden a la muestra que les llega, hacen lo que nosotros, lotes comerciales disponibles, lotes de semillas, le llamamos un muestreo para que ese análisis corresponda al lote y no solamente a la muestra. ¿Ustedes manejan esos? En realidad el perfil de ADN es único, o sea, cuando tú analizas una muestra que es mezcla, esos picos se ven mezclados. Bien. O sea, lo valioso de esta herramienta es la determinación del perfil único de la muestra. Lo que sí, muchas veces recibimos pools de muestras y justamente informamos si se presenta un clon o varios clones o hay mezcla. Eso es parte de lo que informamos dentro del servicio. Espectacular. Muchísimas gracias, muy claras tus respuestas. Quedan con el contacto de Rosina, de la empresa, por si necesitan hacer alguna consulta.
Muy bien, así como en los bloques anteriores, vamos a formularle a los 3 panelistas una pregunta para que nos den su opinión y con el mismo sentido que hablamos anteriormente, para que la persona que esté del otro lado pueda generarse una idea global sobre un tema que quizás no sea de una única opinión. La pregunta que le formulamos es: ¿cuál es su opinión sobre informar en los certificados de análisis de comercialización de lotes de semillas los resultados de identificación y pureza varietal? ¿Consideran que en algún momento pueden llegar a ser obligatorios? Te cedo la palabra, Alejandro, comenzando a la derecha. Bien, está prendido, ¿no? Bien. Bueno, arranco yo, que soy del ministerio, me mandan a mí a arrancar con la respuesta. Bueno, no, desde nuestro lugar nosotros pensamos que sí, que es importante esa información. No sería posible estar en un 100%, o sea, un chequeo del 100% de todo, pero necesitamos tener un control más allá de la confianza que uno pueda tener en lo que viene, pero sí, al azar y bueno, y ahí estar haciendo un chequeo nos parece que es importante. Y después también en casos específicos definiendo de acuerdo a los mercados que nosotros necesitamos proteger. Uruguay exporta productos y también tenemos determinadas especies donde si el mercado necesita un evento y no otro, o no GM o lo que sea, nosotros necesitamos controlar también para cuidar nuestros mercados. Entonces ahí también nos parecería que sería bueno, no sé Mariana después cómo va a aportar en cuanto a los controles, ¿no? Y todo el tema de, bueno, quién lo paga, cómo se paga, todo lo que va encareciendo y toda la logística que hay que hacer, pero como ministerio nos parece importante. Excelente, muchas gracias. Rosina, te cedemos a ti la palabra. No creo que tú ya tenés. Bueno, desde mi lugar es un poco difícil porque hay, no sé, conflicto de intereses en el sentido de que nosotros somos laboratorio de servicios y encantados estamos para hacer los análisis que haya que hacer. Las herramientas saben que están a disposición, no somos nosotros los que vamos a decidir eso, pero me parece que de una forma gradual es algo que se debería hacer, sí. Cualquier tipo de control a la larga es algo que siempre suma. Tal cual. Muy bien, Mariana. Bien. ¿Te quedas Yo tú con la también palabra? sumo, en realidad me adhiero a lo que han dicho. Creo que es algo que a la larga va a terminar sucediendo porque también están las exigencias de calidad que hay a nivel internacional y bueno, a nivel país tenemos las capacidades técnicas como para desarrollarlo, ya quedó explícito en las charlas de hoy. Y creo que va de la mano de la profesionalización del sector y por supuesto no vamos a poder empezar abarcando el 100% de los lotes comerciales ni de todas las especies, pero bueno, creo que sí se puede empezar de a poquito y en un futuro lo veo bastante viable. En un futuro no tan lejano, diría yo. Buenísimo. Coincidimos entonces con la opinión de algo que si bien todavía no es una exigencia, puede llegar a ser. Les agradecemos desde INASE, les agradecemos muchísimo por las presentaciones, el trabajo de la confección, elaboración, por estar hoy acá. Muchísimas gracias y las invitamos a participar del último bloque que nos queda. Muchas gracias. Gracias a ustedes.